argumentación jurídica. Hemos estado explorando y tuve la oportunidad de que la maestra Santibáñez nos diera parte de la sesión, bueno, que nos diera la última sesión, hablando sobre esta idea del lenguaje y la comunicación y cómo el lenguaje va de algún modo dándonos unos sentidos y otros unas direcciones y otras. Y el día de hoy quiero hablar sobre lo que es narrar. Narrar, que a final de cuentas, esencialmente, el derecho es una actividad narrativa. Los argumentos, las pretensiones, las denuncias, las demandas, las contestaciones, los alegatos, todo cuanto hay en el mundo jurídico tiene una manifestación narrativa. Por ejemplo, en el caso de la valoración de las pruebas, dice Sentís Melendo que más que valorar los hechos existen los hechos. Lo que realmente se valora es la narrativa sobre los hechos. Las pretensiones es lo que son narrativas, es lo que se va a valorar. De hecho, las manifestaciones jurídicas que se expresan siempre se hacen a través de una narrativa. Y es en la narrativa, precisamente, donde están estos secretos de la comunicación. Vamos a explorar este fenómeno narrativo y quiero comenzar con unas imágenes que tal vez puedan serles muy ilustrativas a todos y todos ustedes. Vamos a ver. La narrativa, de algún modo, no es que ponga en duda los hechos y la calidad de los hechos. Aquí tenemos 7 puntos que es un hecho que ahí hay 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 puntos. ¿Habría que probar que ahí hay 7 puntos? Pues en realidad es algo que es evidente y está ahí mostrado, ¿no? Efectivamente ahí hay 7 puntos. Pero lo que ocurre en materia jurídica no es tanto probar los hechos que están en sí mismos existiendo, sino que propiamente es la forma narrativa de conexión que hay sobre estos puntos. La forma narrativa en la que se conectan y se vinculan y se relacionan estos puntos. Si yo comienzo una relación de expresión con estas formas, ven ustedes cómo decido conectar algunos puntos entre sí, pero otros no. Estos puntos no los estoy conectando. ¿Se ve el cursor? No están estos puntos conectados, pero los demás sí. Tal vez no se conecta con ni con así en línea recta. Y esto de algún modo nos deja ver un cubo con un lado lateral inferior derecho, uno superior izquierdo y uno lateral izquierdo. Ahora bien, podríamos cambiar la narrativa y la forma de conexión de estos puntos. Y entonces tal vez podría conectar los puntos en otra dirección con otro sentido. De tal manera que ahora me quede un cubo con esta parte lateral inferior izquierda, este cubo con la parte superior izquierda y la parte lateral derecha. Y tenemos otro cubo, o el mismo cubo, pero en otra dirección. Como quieran, verán ustedes, no son los puntos lo que probamos o lo que establecemos en una narrativa. Lo que hacemos es la conexión de los puntos, la forma en que se vinculan entre sí estos puntos. Y bien podríamos tener esta otra forma de conexión, de tal manera que pudiéramos estar viendo un hexágono, ¿no? Una figura de 6 lados. Como verán ustedes, la narrativa es precisamente la forma de conexión de datos o de hechos. Y lo que busca la materia jurídica es corroborar que tales narrativas coincidan con una mecánica de hechos de lo que ocurre en la realidad.
de lo que ocurre en la realidad. Narrar es conectar ideas, establecer una conexión de puntos entre sí. Octavio Paz, en algún momento, cuando hablaba sobre cómo se conectan las palabras, esto es de El arco y la lira, que es una de sus obras más importantes. Decía Paz, dice Paz, vean ustedes. Las palabras se juntan y separan atendiendo a ciertos principios rítmicos, como los puntos. Los puntos se conectan de alguna manera rítmicamente. ¿Cómo es esta forma rítmica? Bueno, pues conecto una línea con otro, digo un punto con otro punto a través de una línea, pero no conecto con otros puntos, de tal manera que hay espacios y hay líneas. Entonces, las palabras tienen esta misma cualidad. Cuando alguien habla, conecta una palabra con otra bajo un ritmo, bajo una cadencia, una forma que desplaza un sentido, que desplaza un sentido. Y dice Octavio Paz, para que el lenguaje se produzca, es menester que los signos y los sonidos se asocien de tal manera que impliquen y transmitan sentido. Los signos y los sonidos, se asocien de tal manera que impliquen y transmitan sentido. Es en el sentido que se da la comunicación y el mensaje. No es en las palabras en sí mismas. Es la forma en que el lenguaje se está expresando y manifestando y desprendiendo. En este momento estoy hablando de esta manera porque lo que quiero hacer énfasis es en esto mismo. Fíjense ustedes cómo acelero, corto, hablo en ese lenguaje que estoy utilizando ahora. ¿Se fijan cómo estoy dejando unos silencios? Esto es verdaderamente el mensaje narrativo. No es el texto, no es la transcripción de mis palabras. No solamente, o sea, si ustedes transcriben mis palabras, pues está muy bien. Pueden transcribir las palabras, pueden ver lo que mis palabras dicen en el diccionario. Pero la narrativa está aparte del texto y la parte semántica del texto, en la forma en que lo estoy hablando y lo estoy exponiendo. Este gesto, incluso que estoy haciendo con la mano y que va acompañando mi forma de lenguaje, esto es hacer narrativa. Cuando escuchamos a los testigos, a los peritos, cuando escuchamos a los mismos postulantes, a las abogadas y a los abogados en un proceso, no es tanto el conjunto de palabras, sino la forma en que se estructura la argumentación. Es la forma en que el lenguaje se desplaza. Porque en esta forma de lenguaje es donde está el argumento. La validez y el sentido del argumento. La calidad del argumento. Incluso les podría decir, si yo empezaba a hablar de esa forma más rápida y diciéndoles que algunas cosas como estas son las que hay que comprobar y les dijera, hay que revisar todo lo que viene en este documento y pudiéramos hablar de esta forma, tal vez les diría, sí, es que voy muy acelerado, pero es que quiero comunicar algo muy rápidamente y tengo muy poco tiempo. Esta forma de lenguaje, esa velocidad que le apliqué, es otra forma narrativa que además está diciendo algo. No solamente dice lo que está diciendo en cuanto a las palabras semánticas, sino que está transmitiendo un estado de ánimo, una afectividad, una emoción, que todo ello es un mensaje. Todo ello es un mensaje. Y además puede ser un mensaje muy sospechoso, ¿no? O podría ser un mensaje que, en la forma en que alguien expresa una idea, puede ser que no sea del todo, pues, convincente o muy claro, o de alguna forma clara, explícita.
La narración, la narración es algo que hacemos y que la interpretamos, y en la que interpretamos lo que estamos pensando o incluso cosas que hayamos vivido. Daniel Kahneman, este lingüista, bueno, más que lingüista, psicólogo, que detecta cómo a través del lenguaje la gente toma decisiones. Fíjense, Daniel Kahneman recibió un premio Nobel en economía, no siendo economista, pero lo hizo mostrando que dependiendo de la forma en que una persona habla, o dependiendo de la forma en que se diga una idea, podemos inducir o sugerir una forma de toma de decisión. Podemos sugerir una forma de toma de decisión, ¿no? Si ustedes me permiten, voy a mostrárselos ahora. Este hombre que ustedes van a ver aquí es Daniel Kahneman junto con su socio Amos Tversky. Ahí está. Daniel Kahneman dice, y le dieron el Nobel porque mostró cómo, dependiendo de la forma en que enunciemos una idea, la gente puede tomar una decisión u otra. La gente puede inclinarse más a tomar una decisión u otra. Y precisamente en estas formas narrativas, no es que veamos el hecho en sí mismo, sino que vemos el sentido que el que está narrando algo le está dando al texto. El sentido que le está dando a alguien es el sentido del texto. No sé si vieron conmigo o con la maestra Santibáñez el ejercicio que hace Kahneman sobre el virus asiático. ¿Lo hemos visto aquí? ¿No? Bueno, les voy a mostrar este ejercicio, es muy interesante. Es un ejercicio que tiene más de 20 años, ¿eh? Tiene más de 20 años. A ver a qué le suena. Daniel Kahneman presentó este caso a un grupo de personas, de todas más o menos del mismo nivel sociocultural, del mismo nivel educativo, con unos antecedentes semejantes, perdón. Pero es que tengo una alergia pequeña. Kahneman lo que hizo fue mostrar este caso a un grupo de personas que tenían más o menos la misma edad, el mismo nivel socioeconómico, el mismo nivel de estudios, más o menos el mismo pasado social. Y los dividió en dos equipos distintos. Al primer equipo, bueno, a los dos equipos les presentó el mismo caso, pero fíjense ustedes lo que dice. Imaginemos que un extraño virus asiático, hace 20 años, mutado, está generando una grave enfermedad en la población nacional. De acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se espera que este virus mate 600,000 personas en nuestro país. Ante esta posible epidemia, el gobierno propone 2 programas para combatir la enfermedad. Entonces, al primer grupo le presentó estos 2 programas con esta narrativa. Vean ustedes. La opción A, o sea, el primer programa, presenta un programa en el que seguramente se salvarán 200,000 personas. La opción B presenta un programa en el que hay 1/3 de probabilidad de salvar a los 600,000 habitantes, pero hay 2/3 de probabilidad de que ninguno sea salvado. Se está calculando que vayan a morir 600,000 personas. En la opción A, seguro, si utilizamos el programa A,
salvaremos 200,000 personas. Si usamos la opción B, tenemos 1/3 de probabilidad de salvar a los 600,000, pero 2/3 de probabilidad de que ninguno sea salvado. Por ejemplo, voy a ser un poco más explícito en esto. Pensemos que tenemos un saco y adentro tenemos una palomita y 2 espantosas X. Si saco la palomita, mi proporción es de 1/3, porque son tres fichas las que hay adentro. Una tiene una paloma y 2 tienen una espantosa X. Entonces tengo 1/3 de probabilidad de sacar la palomita y de salvar a los 600,000. Pero tengo 2/3, porque hay 2 X espantosas dentro de la bolsa, de probabilidad de que ninguno sea salvado. ¿De acuerdo? En este contexto, ¿quién sería por la opción A? ¿Salvar 200,000 personas con toda seguridad? ¿O jugarse 1/3 a salvarlos todos o 2/3 a no salvar a ninguno? Así, en votación económica, levante la mano quien va por la opción A. Bueno, ¿y la opción B? Una persona. Todos van por la opción B. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir cola. A ver, Ángel Herminio, levantó usted la mano. A ver, mejor vamos a hacer una cosa. En el chat, pongan si van por la opción A, que es salvar a las 200,000 personas seguras, o B, salvar, echarse el volado de salvar a salvar a los 600,000 con 1/3 de probabilidad, o que todos mueran con 2/3 de probabilidad. A ver, Magali Danubis dice la opción B. ¿Quién más? 2 Bs. Puras Bs, puras Bs. Ok. Todo el mundo va por la opción B. Ángel Herminio, ¿quiere usted comentar algo? A ver, les voy a hacer esta pregunta antes de que regresemos a este planteamiento. Vamos a ver. Muy bien. A ver, les voy a plantear otra vez la pregunta. Vamos a pensar que tienen ustedes 50,000 pesos en el banco. Y les doy 2 opciones para hacer crecer su dinero. La opción A es una opción en la que seguros, ustedes ganarán 20,000 pesos en 6 meses, con 50,000 pesos. La opción B, tienen 1/3 de probabilidad de perderlo todo, 1/3 de probabilidad de duplicarlo, o sea que de la noche a la mañana pueden ustedes ganar 100,000 pesos, o sea, 50,000 pesos más, y sus 50 volverse 100, o tienen 2/3 de probabilidad de perderlo todo. Esa sería la opción B. En la opción A, ganan ustedes 20,000 pesos seguros. En la opción B, tienen 1/3 de probabilidad de duplicar su dinero de la noche a la mañana, en un día, pero también tienen 2/3 de probabilidad de perderlo todo. Vamos a ver. Edgar Malagón se juega todo por el B. Jorge Mata dice A. Herminio va por el B. Irving Toledo A. Ya llevamos 3 As, 3 Bs. As, puras As. Fíjense qué curioso. Cuando se trata de dinero, si le piensan más, ¿verdad? Pero cuando no son vidas que ni siquiera son las suyas, se avientan todos al B, ¿verdad?
Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Qué materializados están ustedes. Fíjense, el ejemplo que les acabo de poner es ese. Es ese. Ahora, fíjense, déjenme mostrarles. Fíjense que es muy interesante esto. Ya cuando ven en realidad el riesgo y cuando les va a afectar a ustedes, porque si es su dinero, ¿no? Las vidas pues, que sean las otras que les importa. Pero fíjense, cuando ya estamos analizando propiamente lo que sí es el dinero, ahí sí todo el mundo le entra a una línea más conservadora. Fíjense que Kahneman, esto es precisamente lo que se va mostrando Kahneman. Cuando la gente ve que a lo mejor dentro de las vidas que se pueden salvar está la de ellos, Kahneman se da cuenta que el 72% de los encuestados prefiere la opción A, prefiere salvar 200,000 personas con toda seguridad, que jugarse el riesgo y matar a todas. Es un poco más la decisión que fue por su dinero. En cambio, fíjense ustedes, al otro grupo, semejante al primero, le presentó estas formas de solución. La opción A, la opción 1, tiene un programa en el que se decide una solución en la que morirán 400,000 personas. La opción 2 presenta un programa en el que existe 1/3 de probabilidad de que nadie muera, pero 2/3 de probabilidad de que las 600,000 personas fallezcan. Se los plantearía ahora con dinero, ¿no? En la solución 1, con sus 50,000 pesos, tienen una solución en la que no van a ganar 30,000 pesos, que podría ser el doble, casi el doble de lo que su dinero está generando. Pero si se van por la opción 2, tienen 1/3 de probabilidad de que no pierdan tanto y 2/3 de probabilidad de que pierdan todo. Fíjense cómo esta forma de narrar induce a la gente a esta solución. El 78% de los encuestados prefirieron la opción 2. ¿Por qué le dieron el Nobel a Kahneman? Porque mostró que la gente no le gusta correr riesgos. No le gusta correr riesgos y de alguna forma el correr riesgos genera un temor. Entonces tomamos decisiones con base en lo que menos nos vaya a afectar. Yo les diría, ese es un argumento o es una forma de afectar argumentativamente con una narrativa en una toma de decisión. Si te digo que vas a tener mayor riesgo y puedes perderlo todo, tal vez tu toma de decisión sea más conservadora, ¿no? Pero si te digo que no vas a perder tanto, a lo mejor te animas a esa otra forma. Ángel Herminio, levantó usted la mano, ¿quiere comentar algo? A ver, Irving Toledo dice aquí, me inclino en el primer ejemplo por la opción B. Esto debido a que, en mi opinión, me sería más difícil escoger quién sí y quién no viviría dentro de esos 200,000. Yo me arriesgaría a salvar a todos. Bueno, es que en la opción B o salva a 600,000 o todos mueren, ¿no? En la opción, le voy a decir una cosa, tal vez usted no puede decir a qué 200,000 salva. Vamos a pensar que no. En la opción A, usted no puede salvar, no decide a qué 200,000 salva. Entre ellos usted, ¿no? Pero se salvarán 200,000. En la otra, se juega salvar a todos o no salvar a nadie. Entonces usted se quiere aventar a salvar a todos. Vamos a pensar que es el fin del mundo, ¿no? Que Rusia, vamos a imaginar así hipotéticamente que Rusia invade Ucrania y que de pronto los Estados Unidos se alocan y empiezan a mandar misiles atómicos, ¿no? Vamos a pensarlo. Entonces tienen dos opciones,
salvar tal vez 200,000 personas con toda seguridad que pueden rehacer la humanidad después de una guerra, o nos echamos el volado de salvar a todos con 1/3 de probabilidad, o que 2/3 mueran, o sea, 2/3 de probabilidad de que todos vayamos a morir, ¿no? Difícil decisión, dice Irving Toledo. A ver, Irving, planteado así, ¿qué te parece? Ya si se va a acabar la humanidad, que se acabe, ¿no? A final de cuentas tú dirías, pues ya, ¿qué más da? ¿No? Intenté salvar a toda la humanidad, pero la humanidad ya no va a sobrevivir, ¿no? A ver cómo lo ves ahí, Irving. ¿Tratas de salvar 200,000 o te juegas que todos mueran con 2/3 de probabilidad que es más probable que vayan a morir todos a 1/3 de salvarlos a todos? Irving ya se fue a comer. No sé, usted, Sara y Quiñones, ¿qué piensa? ¿Cómo lo ve? Pues es que yo sí me jugaría la opción B, todo o nada. Pero fíjese que no son 50% de probabilidades, ¿eh? Tiene más probabilidad de perder todo. De perder, sí, exacto, que de Que la salvar. juegue usted. Y más si no son sus vidas. ¿Usted sí juega todo el dinero así? Sí, 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 también en el dinero. Muy bien. Bueno, fíjese que es muy, muy interesante. El porcentaje mayor de la gente que sí tiene mucho que perder o que puede perderlo todo, no se arriesga mucho. No se arriesga mucho. Yo les diría, si unas personas, fíjese que el día de ayer un amigo mío lo asaltaron 3 sujetos. Le quitaron la cartera, le quitaron el reloj y le quitaron el celular. Y traía él un arma debajo del asiento. Tenía 3 sujetos, uno enfrente de él, del costado, otro enfrente de la camioneta y otro detrás. Y todos lo estaban encañonando. Y ya después de que entregó el reloj, el teléfono celular y la cartera, le dice el que está enfrente de él, del costado, apaga la camioneta. Y entonces mi amigo me dice, me van a robar la camioneta. En ese momento pensé que me iban a robar la camioneta, ya me la iban a robar. Entonces traía la pistola abajo. ¿Qué haría usted, Sara? ¿Saca la pistola y enfrenta al que está al lado suyo o alguno de los otros 3? ¿O entrega la camioneta? Bueno, le platico que hizo mi amigo. No, yo creo que sí entra la camioneta. Le voy a decir que hizo mi amigo. Mi amigo sí sacó el arma. Y le puso el arma enfrente al que tenía de este lado, del lado costado de la camioneta. Fíjese que es muy curioso, porque en el caso de él, los tipos no se esperaron esa reacción. Y lo que hicieron fue echarse a correr los 3. Fíjese, en ese caso, eso pasó ayer, ¿no? En Avenida Monterrey y Viaducto. Pues, nada más para que tengan cuidado. Y luego aquí en la Ciudad de México. Pero fíjese que a otro, no era un amigo mío, sí, un exalumno mío, hace 2 años, 3 años. Estaba también en un semáforo y llegó un cuate con una pistola para asaltarlo. Y fíjese que en el caso de él, hizo casi lo mismo, nada más que ahí le dispararon. Pero fíjese que es interesante porque los dos se la jugaron, nada más que a uno le falló, ¿no? Ahora, fíjese que es interesante porque cuando está usted hablando de su vida y en una situación de riesgo, fíjese que automáticamente ya usted dice, no, pues en ese caso sí entregó la camioneta, ¿no? Porque no quiere correr el riesgo. Esto es precisamente, fíjese, todo tiene que ver con la narrativa. Y cuando estamos hablando de un asunto jurídico, lo que se puede inferir es que en la medida que uno presenta una situación como altamente riesgosa
que ponga en riesgo muchas cosas, la gente se pone más nerviosa que si uno no tiene tantos riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando los periodistas escuchan que el presidente, por alguna locura que le da, quiere que se revelen los salarios de los periodistas se ponen nerviosos, ¿no? Porque revelar lo que ganan es decir, poner cheques en blanco para en su cabeza que vean si se los van a echar o no, o sea, se los van a les van a robar o no, ¿no? Aunque yo no sé que para qué quiere mostrar el presidente lo que gane, ¿no? Si hay quien paga, pues pagan las noticias, pues los pueden pagar, ¿no? Ahora, si quiere demostrar que alguien le está pagando algo para golpearlo, pues tampoco habría que buscar otra forma, pero el punto es ese. La narrativa que está arrojando es una narrativa que pone nerviosa a la gente. Entonces se siente amenazada. Y cuando se siente amenazada, prefiere poner un alto, ¿no? Nuestro presidente no es tonto, nuestro presidente sabe que está jugando. Estaba haciendo una narrativa de riesgos. Dice, tú me estás poniendo un riesgo, yo te pongo un riesgo mayor. Cualquiera diría, es que no es un argumento sólido y muy bueno. Pues sí lo es, porque narrativamente pongo en riesgo y en una situación de riesgo a los otros. ¿Se da cuenta? Entonces el otro más bien protege su posición, más de seguir atacando. Podría seguir atacando, pero ya con el momento que él pone esa posición de riesgo, pues la gente ya se pone un poco más nerviosa. Porque ya no es un tema del otro, es un tema mío, como periodista, ¿no? Y más si han estado matando periodistas. Porque entonces es más riesgoso que hablemos de los periodistas. Y él efectivamente está desviando la atención. Pero lo está haciendo de tal manera que dicen, bueno, pero es que eso no es importante. No, sí es importante. La narrativa fue tan buena que ya le bajaron. Protestaron y no le hicieron preguntas en Baja California, lo que quiera. Pero cuando la gente siente una situación de riesgo, una narrativa de riesgo, le baja. Y fíjese que no es el argumento de facto, no es el argumento en cuanto a la premisa que está dentro del argumento. Es para qué utilizo el argumento. Y es un argumento que a lo mejor no es válido en cuanto a su lógica, pero en cuanto a la lógica emotiva, sí tiene mucho de argumento. Sí tiene mucho de argumento. Esa forma argumentativa es la que impacta. La narrativa es la que va a impactar. A estas formas narrativas se les puede conocer como fórmulas erísticas. Fórmulas erísticas. Déjenme mostrarles un par de láminas que pueden ser muy didácticas para que vean ustedes lo que es la erística. Aquí está. Aquí está. La erística es una palabra que viene del griego eris o eride. Eris era la diosa de la discordia. Discord significa desunión de ánimos, significa agitación, significa desunión, embate de olas o buscar pendencias, buscar pleitos. Eso es lo que es la erística. Y un gran teórico de la erística fue un autor que se llama William Gerard Hamilton. William Gerard Hamilton escribió un texto que se llama Lógica Parlamentaria. Este es un libro que nunca publicó en vida. De hecho, el libro aparece al lado de su cama
entre sus cosas, ya muerto él. Y sus amigos ven que el texto tiene algunas estrategias o estratagemas para generar narrativas de riesgo y confrontar a las personas en el Parlamento. Él lo llama lógica parlamentaria, pero en realidad no es un texto de lógica. Son formas argumentativas que pueden ser emotivamente peligrosas o poner en riesgo a alguien, aunque no tengan que ver con las premisas lógicas. No hay conectores lógicos ahí, pero sí generan una percepción emotiva en quienes las escuchan. Y fíjese, le voy a poner dos de estas primeras. En el libro de la lógica parlamentaria dice Hamilton, cuando cites como prueba un ejemplo, haz que sea tan irritante de por sí como probatorio. ¿No? Hay algo que está probado, pues dale nuevamente, repite y repite y repite eso para que sea irritante, ¿no? Por ejemplo, su hijo vive en una casa en Estados Unidos, en Houston me parece, o en Texas, y es una casa muy lujosa y pertenece a tales y tales y está una y otra, ¿no? ¿Es algo irritante? ¿Es algo que prueba? Sí. ¿Es algo que muestra que tiene una vida lujosa el hijo? Sí. Pero además le molesta al presidente. Y entonces, cito el ejemplo y estoy hablándolo y hablándolo y hablándolo. Eso es irritante, es muy irritante, que a uno le estén repitiendo lo mismo. Esto es la primera técnica de la erística. Pero fíjese cuál es la segunda técnica de la arte erística o de la lógica parlamentaria de la que habla Hamilton. Haz pasar lo bueno por malo y viceversa, ¿no? Examina uno por uno con mucho cuidado nuestros puntos y ten siempre en cuenta los prejuicios dominantes. ¿Cómo puedes hacer pasar lo bueno por malo y lo malo por bueno? A ver, escucha esto, a ver qué te parece. Damos a conocer que hemos dado seguimiento a esta conferencia de prensa, la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como todos los días, que ahora se encuentra en Aguascalientes, y le han preguntado en torno a un supuesto video en el que aparece su hermano y también David León, un funcionario que estaría encargado de la empresa de distribución de medicamentos y que recién pues ha mencionado que no tomaría protesta hasta que se aclare lo que ha ocurrido específicamente en este video. Ya el presidente respondió sobre el mismo, ya fijó su postura en esta conferencia de prensa. Si usted no tuvo oportunidad de escucharlo, aquí lo vamos a reproducir. Es lo que dijo el presidente en torno a este video que ayer se dio a conocer. Vamos a escuchar. En aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos. En el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Bueno, que eran aportaciones, es lo que dice el presidente en torno pues a lo que aparece en este video, en donde aparece su hermano, el hermano del presidente, y también David León, y que bueno, pues está también pidiendo una investigación a fondo. Sin embargo, bueno, justifica que ese dinero pertenece o proviene más bien de aportaciones para su movimiento. Estas son narrativas. ¿Se fijan cómo jugamos con las narrativas? No es un tema de premisas, de premisa mayor, premisa menor y conclusiones. Eso sería una forma argumentativa analítica, una forma argumentativa lógica. Pero aquí estamos en el campo de las emociones, de las afectividades.
de los sentimientos y las emociones. Todos estos políticos se formaron, muchos de ellos en el ICADEP, en el Instituto de Capacitación del Partido Revolucionario Institucional. Y el libro de texto, esencial para aprender a hacer diálogo político, es La lógica parlamentaria de William Gerard Hamilton. Entonces, lo que ustedes ven todos los días, entre diputados, senadores, periodistas y el mismo presidente, son estas formas erísticas. Son argumentos que no son lógicos, no son analíticos. Y esto es un poco lo que irrita a una mente que esperaría que funcionara. Pero son narrativas que tienen un argumento, que buscan no la claridad de las ideas, sino la discordia y la irritación del ambiente. Porque cuando tienen ustedes un ambiente irritante, ¿no?, mantienen una especie de ansiedad y de quietud, en la que todo el mundo está preparado para que a ver qué ocurre. Es un diálogo sin sentido. Es un diálogo sin sentido. Es una cosa más emocional. La narrativa tiene con cómo estoy direccionando todo esto. Déjenme plantearles un poco más de algunas de estas fórmulas de Hamilton, que pueden ser muy ilustrativas. Vamos a ver. Vamos a Distinguir entre lo que es evidente y lo que parece evidente. Fíjense, podría uno decir, fíjense el argumento. Cuando alguien dice algo, yo podría voltear y decir, bueno, eso que usted dice parece evidente, pero no lo es. A ver, demuéstralo. Yo no tengo que mostrar eso. Le estoy diciendo que su argumento no es evidente. Parece que lo es, pero no lo es. Y fíjense que cuando empiezo, dice Hamilton, la distinción aclara los asuntos. Es que esto pertenece a esta área y esto pertenece a esta otra. Eso aclararía los asuntos, pero cuando decimos, no, es que esto se divide en dos partes y en una parte se confunde con lo que está diciendo la otra. Fíjense, ya estoy haciendo, cuando estoy haciendo divisiones ya enturbia. Entonces, cuando distingo, a ver, este tema pertenece a esto y este tema pertenece a esto, no estoy haciendo una división, estoy haciendo una distinción. Eso aclara. Pero en el caso de la erística, el argumento va a decir, no, es que de este tema hay que dividirlo en dos partes, o en tres, si quieren. Y esta parte parece que es una distinción. Fíjense, esto que estoy haciendo parece una distinción, pero en realidad es una división y es más confusa. Y fíjense, el quinto consejo que pone William Gerard Hamilton en su lógica parlamentaria. Cuando no tengan la razón, empleen expresiones amplias y generales. Son equivocadas. Y multipliquen las divisiones y distinciones hasta el infinito. A ver a qué le suena esto. No. Eso era una propuesta del periodo neoliberal. ¿Y qué es neoliberal, no? Es algo que hacían los conservadores frente a los liberales. O sea, ya empezó a hacer divisiones, no distinciones. Estas son técnicas narrativas que están llevando como un argumento, no un razonamiento, sino una posición que afecta a la emotividad y a la toma de decisión. Es una confusión total. Fíjense que es una maravilla. Hay que combatir el argumento y no el asunto o la cosa que se está abordando. Combatir la palabra y no la intención. ¿A qué se refiere esto? Les voy a poner un ejemplo. Combatir el argumento y no el asunto. Combatir la palabra y no la intención. Fíjense que esto fue una cosa que se consultó, ¿no? Marca sí en la boleta el próximo 1 de agosto. Por la verdad y la justicia, en la consulta vota sí. Pero fíjense cuál es la pregunta. Yo no sé si ustedes fueron. Yo la verdad no fui. Pero quiero mostrarles cuál fue la pregunta.
¿Estás de acuerdo o no? Fíjense qué bonito. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Fíjense, solamente veamos la primera parte. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no en que hagamos algo? Fíjense, si yo digo sí, ¿sí qué? ¿Sí estoy de acuerdo o no? Y si digo no, pero fíjate, no, tú no puedes decir si no estoy de acuerdo, más bien dices sí o no. ¿Sí o no a qué? ¿Sí estás de acuerdo o no? Y dices sí. ¿Cómo puede significar si no? Dice Edgar Malagón. Puede significar sí o no. ¿Estás de acuerdo o no? A ver, alguien abrió. Edgar Malagón, levantaste la mano, adelante. Sí, es que precisamente me quería referir a la manera en la que se redactó esa pregunta, porque para empezar, la forma en la que es planteada, queriendo darle el contenido que yo supongo todos los presentes en la elaboración de la pregunta le quisieron dar, la verdad es que le hicieron demasiado elaborada, pero al final de cuentas la respuesta no tendría que ser sí o no, necesariamente, porque la pregunta no da para un sí o no. Independientemente de la pregunta, ¿no? Yo tampoco participé en ese ejercicio, pero vamos, dice, ¿estás de acuerdo o no? Pues para empezar, el o no sobra, porque si digo sí o no, pues ya tendría que estar ahí el no. Pues es que fíjate que es interesante aquí, y las respuestas son sí o no. Pues sí, pero si yo puedo decir no, O sea, no estoy de acuerdo y no yo puedo decir que sí, no estoy de acuerdo. en que se lleve a cabo las acciones. Ahora, Sí. si dice sí, ¿sí estás de acuerdo o no? O puedo decir no, sí estoy de acuerdo, o sí no estoy de acuerdo. A ¿Estás de eso acuerdo o voy. no? No, no estoy de acuerdo o no. O sea que sí. Sí. Sí, no estoy de acuerdo. Puede ser. Bien. Ahora, ustedes pueden decir, es que está mal redactada. Yo les pregunto, ¿cuál es el objeto de esta narrativa? ¿Para qué se enuncia así el razonamiento? ¿Es un equívoco? ¿Es un error? ¿Hicieron mal las cosas? ¿O tiene un objeto que se diga de esta manera? Y no sé si vieron cómo quedó la pregunta ahora para en abril la revocación. No sé si la vieron. A ver, déjenme ver si la tengo por aquí. ¿Alguien la tiene? A ver. Fíjense, denme un segundo, ¿no? Ahí está. Miren, aquí está. Se las voy a poner. Denme un segundo. A ver. A ver, aquí está. Es una pregunta muy bonita. Fíjense.
¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidenta de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Entonces, fíjense, es muy bonito esto, porque si contestan sí, entonces están de acuerdo en que se le revoque el mandato por la pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine el periodo. Entonces, pueden decir sí, que se le revoque o que siga en la presidencia. O sea, que aunque digamos que sí, está la opción de o sigue en la presidencia. Si decimos no quiero que se le revoque, no quiero que se le revoque, o que siga en la presidencia de la República. O sea, en cualquiera de los dos casos, tiene las dos opciones. En cualquiera de los dos casos, voten ustedes sí o no. Esto es lo que quiero mostrarles con el argumento erístico. El argumento erístico no busca una razón en el texto. Está buscando algo que es generar confusión, inestabilidad, miedo, porque no entienden qué está pasando. Cuando alguien no entiende algo, le da miedo. O tiene un temor. ¿Y qué pasa cuando la gente tiene miedo? Pues mantiene una posición o se pone muy tenso. Este es un domador de masas. Es un domador de masas. Claudio, levantó usted la mano. A ver, adelante, le escuchamos. Gracias. Mire usted, respecto de la pregunta de la consulta popular, creo, en mi opinión, en ese contexto de la narrativa y del discurso político, habría que tener antecedente que el juicio a los expresidentes es un tema que fue recurrente desde la campaña de 2018. Entonces, en mi opinión, creo que el poderlo, derivado de las condiciones que se fueron dando entre la campaña, la toma de protesta, el inicio del gobierno, al final se matiza, pero el tema no sale de la agenda pública, el tema sigue ahí. Sin embargo, lo que somos testigos es que en el caso de la consulta para juzgar a los expresidentes se fue matizando en función de las condiciones políticas del momento entre los actores políticos. Ajá. De tal suerte que me parece que al final no pudo deshacerse de ese tema el propio presidente y al final se preguntó cualquier cosa menos lo que originalmente se había propuesto. Entonces, al final me parece que se viene en esa narrativa y lo coincido con usted en ese manejo de masas que tan a la perfección lo hace, donde día con día un nuevo tema surge y define la agenda pública. Creo que nuestro presidente es un experto en ello. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Pues efectivamente ahí tienen el asunto de la narrativa. La narrativa como argumentación puede precisamente tener esta movilidad. Tiene esta movilidad. Y bueno, ahorita estamos hablando del presidente porque es un ejemplo muy didáctico lo que se está mostrando, ¿no? Para quien piense que nuestro presidente no está preparado para hacer lo que está haciendo, tiene bastante preparación para lo que está haciendo y conoce estas técnicas de lenguaje narrativo que no son lógicas analíticas, no son lógicas científicas, son fórmulas políticas erísticas, que son argumentos narrativos que precisamente tienen por objeto estas formas de confusión. Miren, déjenme, esto es precisamente lo que les quiero mostrar con esta exposición del día de hoy. Hamilton tuvo un seguidor muy interesante. Algunos años más tarde, Arthur Schopenhauer, leyendo el texto que se había publicado de la Lógica Parlamentaria, escribió un texto en el que sintetiza todas las teorías y todas las formulaciones de Hamilton, de la lógica parlamentaria, y escribe un texto que se llama Arte Erística.
Libro que tampoco publicó en vida y que también se encontró en los documentos de sus libreros y sus manuscritos, ya una vez que él había muerto. Schopenhauer escribió, bueno, este libro que se llama El arte erística, algunos le han puesto el subtítulo El arte de tener la razón, expuesto en 38 estratagemas. Es decir, todas las fórmulas de Hamilton las redujo a 38 formas. Ahora, en alemán la palabra estratagema que utiliza es Kunstgriff, que es como el arte de hacer malabares o es artificios, ¿no? Fíjense la palabra artificio o trucos. O sea, son trucos para parecer que uno tiene la razón, pero no quiere decir que uno tenga la razón. Aquí tienen la primera estructura sintética. Suscitar la cólera en el adversario, ya que encolerizado no está en condiciones de juzgar de forma correcta y percibir su ventaja. Se le encoleriza no haciéndole justicia, arrebatándole abiertamente y en general mostrándose insolente. Entonces, el señor de la izquierda hizo un comentario que ofendió terriblemente al de la derecha, ¿no? De tal modo que el de la derecha empieza a escribir cartas y empieza a decir cosas. Dice, en su conferencia de prensa, ¿no? Usted me imputó conductas que constituyen necesariamente delitos graves. La primera de ellas consistió en que estoy vinculado a un grupo opositor a su gobierno, ¿no? Que recibe fondos del gobierno estadounidense y en que nos proponemos evitar que los recursos públicos se apliquen en el beneficio de los mexicanos más pobres. Eso fue lo que habrá dicho, ¿no? Por la gravedad de los hechos que me imputa y que por usted utiliza instalaciones y recursos públicos de denigrarme, señale el día y hora, fíjense aquí lo dice, señale el día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar su voz, tales cargos y las pruebas que lo sustenten, ¿no? Ya lo hizo enojar. Entonces vamos a seguir haciéndolo enojar, ¿no? Y empezó, y el ataque del jefe Diego fue así todos los días. Pero ¿cuál es el truco ahí? La narrativa es, como dice Hamilton, como dice Schopenhauer, suscita la cólera de tu adversario. Ya encolerizado no se va a dar cuenta exactamente de qué es lo que tiene que decir y qué tiene que hacer. Y es un juego, es un arte, es una narrativa que confunde. Fíjense, esta es muy buena. No plantear las preguntas en orden que requiere la conclusión a extraer, sino en todo tipo de desorden, ¿no? Ustedes dicen, a ver, tú dijiste que tal cosa, ¿cierto? Sí, yo lo dije. Y luego dijiste esta otra cosa, ¿no? Claro, sí, esta otra. Y luego también habías dicho que tal y tal, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ya ves? Entonces, la conclusión es esta. Y el otro se puede quedar y dice, no, ¿de dónde concluyes eso? Pues ya aceptaste todas las premisas y la conclusión es esa. O sea, no le pregunto por la conclusión, pero le estoy preguntando por todas las premisas y yo me saco la conclusión, ¿no? Esta es una de las técnicas erísticas. Cuando hemos preguntado por las premisas y él las ha concedido, no tenemos que preguntar también por su conclusión, sino extraerla nosotros mismos. Esta va ligada con la anterior, ¿no? Pongo todo en desorden, de tal modo que no se da cuenta de exactamente qué, pero ya que me dio todas las premisas, yo me aviento la conclusión. Y con eso ya le doy la torre, ¿no? Forzar consecuencia de la tesis del adversario mediante falsas conclusiones y tergiversaciones. Fíjense, esto parece un silogismo, pero no lo es. ¿Romeritos sin camarones? Marido sin empleo. Acuérdate que somos nuevos pobres, mi amor. Estaríamos mejor con López Obrador. Es muy simpático porque premisa mayor, los romeritos no tienen camarones. Premisa menor, el marido no tiene empleo. Luego entonces estaremos mejor con López Obrador, ¿no? Esto fue un spot de la primera campaña hace 18 años, que trató de, no, 18 años, creo que en 2006, que trató de ganar la presidencia y la verdad es que la perdió. Y él dijo que se la robaron. Pero vean ustedes que ahí no hay un argumento, hay una narrativa. Y la narrativa conlleva un argumento.
pero es un argumento de emoción. Es como diría Daniel Kahneman, por la forma en que te lo digo, parece que estoy dando una serie de ideas y tú debes de concluir algo. Pero eso que estoy diciendo, en realidad no es eso. Parece que lo estoy explicando con una idea, con unas emociones. Tiene que ver con la forma en que digo las cosas. Tiene que ver con la forma en que digo las cosas. Tiene que ver con la musicalidad, incluso. Las pausas que utilizo, las formas lingüísticas, esto que desde el inicio de la sesión estoy tratando de explicar. Incluso en el sonido mismo, hay un mensaje argumentativo. Es una forma de dar a entender algo. Y es que en las formas de sonido se dan mensajes. Voy a utilizar este video para explicar esta idea. En el sonido desplazamos un sentido y una intención. Y los expertos en esto dicen que ese sentido e intención que se deja ver en la forma en que decimos las cosas es un significado semiótico. Hay una intención y un sentido. Y fíjense que no tiene que ver necesariamente con las palabras que usamos. Este señor que ven ustedes aquí se llama Billy Joel, es un compositor famoso norteamericano que explica cómo con el sonido damos a entender una cosa y que la letra podía confundirnos y hacer otra. Pero es en el sonido que utilizamos cómo podemos desplazar un mensaje. What is in that? What's the story in that? To me, it's like, here's the block of marble, and I'm the sculptor, and I've got to get inside that marble and find out what that sculpture is. There's something inherent in the melody that's telling a story already. And if you grew up, as I did, listening to instrumental music, what does it mean? What did he say? It's fraught with meaning. It doesn't have any words, but it's inherent in that melody is an emotional message. This man is crying out to us from 200 years ago. Bang, 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 bang. The hand of fate. So I had this melody. The melody is pretty, so I have this propensity to not want to write all pretty words. I want to throw in some few negative things, something that's a little bit disturbing. She can kill with a smile. She can win with her eyes. She can ruin your faith with a casual lie. She only reveals what she wants to see. So I built up some tension in the lyric. She hides like a child, but she's always a woman to me. And there's a resolution when you come back home. Yeah. Ahí tienen ustedes este ejemplo. Y fíjense, este es otro ejemplo que pone sobre algo que su hija le planteó. So can we, in fact, sometimes communicate more clearly through music rather than words? For Billy Joel, writing a melody enabled him to explain to his daughter one of life's great mysteries. She asked me this very profound question a few years ago, before she went to sleep. Daddy, what happens when we die? I had an idea for a melody, and I thought this would be the ideal use for this melody. I would explain to my daughter, this is my theory of what happens when you die.
became a song. You sang it. And it became a song. It became this lullaby, which we recorded. I think I know what you've been asking me. And I think you know what I've been trying to say. And I ended it and I said, they will all be gone. Lullabies go on. They never die. That's how you will be. Just like music will go on and on and on. A good piece of music. And that's my theory. That's where we go when we die. We go into somebody else's heart. And I was worried she was gonna maybe get scared, but she understood it immediately. So she heard with the music, she goes, "Oh, like the music. Like that will go on, so I'll go on." So that's right. Esto es lo que he tratado de explicar, la forma en que hablamos. La narrativa, esta manera en que hablamos, es un argumento. De alguna forma más burda es, a ver, siéntate, te voy a explicar, ¿no? Esa forma en que uno está diciendo eso, hasta podría ser considerada muy ofensiva. Es como decir, eres una persona que no tiene la capacidad para entender y te lo voy a explicar con peras y manzanas, ¿no? Esa expresión y la forma en que lo está diciendo, esta persona es como muy ofensiva. ¿Se dan cuenta? Como ya no podemos seguir hablando como lo estamos diciendo, te voy a decir así como, mira, tontita o tontito, ¿no? Te voy a explicar. Eso es un argumento ofensivo. Y no es tanto en la palabra misma, sino el tono y la forma en que se está explicando y exponiendo esto. Esta es la parte narrativa que está en la erística. Y es la parte narrativa que impacta argumentativamente. No es qué se dice, sino cómo se dice. Y en ese cómo se dice hay un mensaje, que es el que va a llevar a la persona que está enfrente a tomar una posición y a tomar una decisión. No en un orden racional, lógico, analítico. No es que lo piense como premisas. Piensen ustedes esta narrativa, escuchen esto. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Porque si no estás conmigo, estás en mi contra. ¿Es lógico? ¿Es cierto que si no estás conmigo, estás en mi contra? ¿O puede ser que no estés conmigo, pero no estás en mi contra? O sea, el hecho de que yo no esté con un candidato, ¿quiere decir que estoy en contra del candidato? Eso sería un pensamiento analítico lógico. Pero fíjense, si yo lo estoy explicando así, ¿estás conmigo? Porque si no estás conmigo, estás en mi contra. Y no es tanto el argumento analítico. Visto así, el argumento analítico ni siquiera se sostiene. Pero allí hay un argumento en la narración. Ahora, se los voy a plantear en estos términos y con esto quiero ir perfilando y cerrando un poco este tema. Cuando alguien expresa de esta forma una idea, podemos decir que no está abierto al diálogo y a la argumentación, que no está abierto a acordar algo en la argumentación. ¿Qué piensan ustedes? Alguien que habla en esos tonos, que habla con ese sentido, en esas formas, ¿es alguien con quien se puede argumentar, se puede razonar, se pueden justificar planteamientos? ¿O es una posición de poder? Es un tema de poder. Es un argumento. ¿Es bueno, es malo? Fíjense, hay quien diría, analíticamente, vamos a pensarlo analíticamente. Algunos lógicos académicos dirían, no, es que eso es una falacia.
Sí, es una falacia, pero la narrativa impacta. Ahora, es una falacia, pero es un argumento, porque me deja clara una posición. O estoy con ese o no estoy con ese. Y déjenme decirle una cosa más. Esta afirmación de estás conmigo, si no estás conmigo, estás en mi contra, es una afirmación bíblica. Es una afirmación bíblica. ¿Quién podría poner en juicio y decir que el argumento bíblico es falaz? Piensen ustedes en las parábolas. ¿Las parábolas son lógicas? Piensen en la parábola. Vamos a pensar en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es un hijo que le pide a su padre que le ponga su herencia porque ya quiere dejarlo. Y se va y la despilfarra. Y regresa después de varios años con el padre y le dice, padre, perdóname, ya me quedé sin tu herencia, ya gasté todo, llevé una vida dispersa. Y el padre lo abraza y le mata un borreguito, creo que le mata un borrego, y hacen una gran fiesta porque el hijo ha regresado del padre. Y el hermano, que sí se quedó ahí en la casa y obedeció al papá, le dice al papá, oye, ¿por qué a este desbalagado hasta le matas un borrego y le haces una fiesta? Y a mí ni un pollo me dejas matar para poder festejar algo con mis amigos y yo me he quedado aquí contigo. Eso a los griegos, a los romanos, a los que trabajan con el silogismo, a un Aristóteles y un Platón, ¿les parecería un buen argumento? ¿Es un argumento lógico o es una falacia? Hay un teólogo noruego que escribió un texto muy interesante sobre las formas racionales de los hebreos y de los griegos. Y este señor noruego, este teólogo noruego, lo que dice es, a veces una parábola, por la forma en que se narra, es mucho más persuasiva que un argumento lógico. Es mucho más persuasiva que un argumento lógico. ¿Qué les parece a ustedes esta idea? Bueno, Adelante, Mauricio, te escuchamos. bueno, de entrada creo que afecta a la psicología de cada persona. Por ejemplo, el silogismo es muy técnico. Es de esto, vamos a terminar en esto. En cambio, la parábola apela a situaciones y a emociones de las personas. Entonces es más fácil ingresar a su psique, digamos, y poder que la persona acepte ese mensaje a través de la parábola. Por eso considero yo que es más efectivo. Es mucho más efectivo, entonces. Desde mi punto de vista, sí. Es Más que un silogismo, ¿no? Y en el momento de presentárselo a una persona, sí. ¿Tú dices que un silogismo es mucho más sólido que una parábola? Sí, yo considero que el silogismo es más sólido. Sin embargo, la parábola, por lo mismo que apela a las emociones, es más fácil de comprender y de que afecte a la o que tenga un impacto en la persona. Ahí esto es lo que voy. Por eso, ¿qué te parezca que sea más convincente? ¿Un argumento con premisas lógicas o una parábola? Si dices que es más fácil. Creo que la parábola. La parábola es mucho más fácil. Sí, de hecho, la gente no se pone a revisar si es un silogismo, ¿no? Es un lenguaje narrativo mucho más fácil. Mariana Elizabeth Tourlay. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, gracias. Bueno, yo tengo una opinión respecto a esto del silogismo y también de Sí. la parábola. Y yo creo que en la sociedad lo que puede tener mayor impacto puede ser la parábola, ya que podemos decir que el silogismo, bueno, sí, en efecto es un razonamiento, el cual está formado por la premisa, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, y de esto se forma una conclusión. Este puede ser, bueno, más bien este es el resultado lógico, ¿no? Que resulta de estas dos premisas. Ajá. Sin embargo, bueno, tenemos a la parábola, que esta es como una narración, que se puede decir que es más breve. Sin embargo, esta, como dice el compañero, puede dejarnos una enseñanza moral, ¿no? Entonces yo creo que aquí puede tener mayor impacto la parábola porque a final de cuentas, bueno, un ejemplo, si metemos aquí la religión, realmente la religión tiene un peso muy grande, ¿no? En la sociedad. Por esta razón, muchas personas se dejan llevar más por lo que incluso le puede dejar la religión, ¿no? Como enseñanza. Sin embargo, aquí yo considero que sí son dos puntos de vista dependiendo de cada persona, ¿no? Me imagino que una persona que cree realmente pues mucho en una religión o que se basa en una religión obviamente va a estar de acuerdo con esta parábola. Sin embargo, una persona que no tiene ninguna creencia va a fijarse más en el silogismo. Ok, ahora el silogismo efectivamente tiene una estructura y es como muy ordenado lógicamente, pero a veces la gente entiende el silogismo pero no lo cree. Uh-huh. Me parece que tu comentario es muy bueno y creo que con esto puede ser muy racional, pero tú mismo lo has dicho. Parece que la parábola da un mensaje muy fácilmente interpretable y esto es lo que le da una agilidad, le da agilidad a estas formas de lenguaje, ¿no? Precisamente el que la narrativa se presente de esta forma. Esto es lo que he querido mostrarles esta tarde. Estas formas de lenguaje, son precisamente lo que impacta en la mente de las personas. Cómo se escribe un hablar y en ese hablar, cómo ese hablar puede llevarnos a una idea y convencernos más allá de un silogismo o una estructura lógica. Termino con este autor. Se llama Thorleif Boman. Thorleif Boman. Este teólogo noruego que señala esto. Dice, son lenguaje hebreo y el griego comparados. Y lo que dice es, claro, el griego puede tener una estructura lógica, silogística muy importante, pero no necesariamente quiere decir que la gente le crea, ¿no? No por tener un silogismo la gente le va a creer algo. En cambio, la narrativa y la forma en que se dice la narrativa puede afectar y llevar a que la gente a que tome más una decisión que otra. Y ahí está precisamente el secreto de la narrativa como una argumentación. Puede ser falaz, pues tal vez no responda a las premisas que tienen los griegos. Y la parábola utiliza una forma que llamamos metafórica. Es una metáfora donde lo que pasa en una situación, la estructura que tiene una situación puede trasladarse a otra situación que se parece en su estructura. Y de esa manera la gente entiende como por analogías. Pero eso no quiere decir que sea falsa. O sea, tal vez no la puedo enunciar como un silogismo, pero puede ser muy persuasiva en estas formas de lenguaje. Bueno, tengo un imprevisto y no daré el receso y daré por cerrada la sesión del día de hoy. No sé si alguien quiera comentar. A ver, aquí Karen Aguilar dice, hay que leer a tu auditorio, ya ambos pueden funcionar. Bueno, si a lo mejor si tienes mucha gente muy analítica, pues podrían ser todos
en una serie de silogismos y estructuras. Aunque siempre es mucho más ameno escuchar a alguien que habla de una manera más coloquial, ¿no? ¿Cuáles son las posibles respuestas, Ángel Herminio? ¿Te refieres a las consultas? Es que es cuando tú dices, ¿estás de acuerdo o no? Y te doy como opciones sí o no, es que no hay lógica en eso. El argumento es un argumento heurístico. Lo que está buscando es confusión. Porque cuando hay confusión, no puedes tomar ni una posición en contra ni a favor, ¿no? No puedes tomar una posición ni en contra ni a favor. Y es una manera de mantener un estatus muy... Dejas en estado de indefensión a la otra parte, porque como no tiene dónde atacarte, porque no tienes algo firme, sino que estás diciendo algo que es totalmente ambiguo y es más confuso, en ese sentido logras más. ¿Hay vicios ocultos? Pues sí, pero ahí está el éxito, porque lo que busca no es un argumento en lo que dice, sino lo que hace. El argumento en la forma en que lo dice y cómo lo opera es precisamente lo que hay que leer. Y esto, como decía Cervantes en sus novelas ejemplares, hay que saber leer detrás de lo que la gente aparenta. Hay un texto, se lo voy a poner aquí en el chat, que se llama El arte de la prudencia, de un autor que se llama Baltasar Gracián, jesuita del siglo XVII. Es uno de los grandes autores que dice, una cosa es cómo te presentas y lo que presentas, y otra cosa es lo que vas haciendo. Porque la gente ve lo que tú presentas, pero no ve lo que hay debajo y lo que haces fuera de lo que dices. En otras palabras, diríamos que lo que uno manifiesta es lo que hay en la superficie, pero la intención y lo que se está haciendo es otra cosa abajo que no se ve. Hay que leer a Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, y si quieren leer una obra magnífica de Baltasar Gracián, está El Criticón. El Criticón es una obra maestra. De hecho, Arthur Schopenhauer tradujo El Criticón y las obras de Baltasar Gracián del español al alemán, mostrando que estas eran fórmulas políticas, de narrativas, en las que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y el argumento no está en lo que se dice, sino en lo que se hace. Hay que ver qué está pasando arriba, hay que escuchar a uno le pone lo que hay que escuchar arriba y ver arriba, pero no ve lo que está pasando abajo. Ahora sí que esto es un teatro donde se juegan papeles y se dicen palabras. Échenle ustedes un vistazo al Médico a palos de Molière. Es una obra que puede explicar esto mismo. Es alguien que finge ser un médico, pero tiene otra serie de objetivos que alcanzar. Por mi parte, es todo esta tarde. Les agradezco su generoso tiempo. Espero que haya sido de provecho lo que hemos platicado en esta hora y media. Me disculpo, les debo 20 minutos, 15 minutos de esta última sesión y espero que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana. Hasta luego.